Conecta. Un espacio diseñado para descubrir tu historia y explorar tus raíces. Conecta. Un espacio para aprovechar el pasado, sanar el presente y proyectar el futuro. Conecta. Una experiencia de transformación y conexión. Con la dirección de la profesora de la Universidad de Medellín, Catalina Isabel Ortiz Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. Soy Catalina, comunicadora social periodista, maestra en neuropsicología y educación. Soy psicogenealogista, a mucho honor, profesora enamorada de encontrar historias y fortalecer raíces. Y soy profesora y doy un saludo especial a mis estudiantes de la materia genealogía, de dónde vengo y para dónde voy. Hoy vamos a hablar de la novela natal y tengo a una persona a quien admiro mucho, una de mis profesoras de psicogenealogía, Marta Esperanza Fonseca Chavarro. Marta, bienvenida. Catalina, muchas gracias por esta invitación, Catica, como te decimos cariñosamente. Y bueno, gracias de verdad por esta invitación y creo que la novela natal es una parte muy importante de esas historias que nos configuran y que nos dejan ciertos patrones y ciertas maneras de andar por la vida. Total. Bueno, quiero contarles quién es Marta. Marta es cofundadora y directora de la Escuela de Psicogenealogía en Evolución. Es escritora con varios libros pues en el mercado y algunos están precisamente en proceso de reedición y precisamente el que vamos a hablar hoy, la novela natal, el tema del que vamos a hablar hoy, hay un libro que va a ser lanzado próximamente, así que va a ser muy bonito pues como poder hablar de esta historia. Marta, ¿qué es esto de la novela natal? ¿Esto como con qué se come? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Bueno, la novela natal es un periodo en la vida de todos los seres humanos que comprende varios capítulos. Como una buena novela tiene prólogo y tiene varios capítulos. Okay. Sí. Por un lado, cuando somos concebidos recibimos un legado que es una herencia biológica, el color de los ojos, la forma de la nariz, bueno, etcétera, etcétera. Pero también recibimos un legado que son unas memorias inconscientes que se transmiten desde el momento, inclusive antes de la concepción. Este periodo comprende un año antes de mi concepción, todo lo que pudieron haber vivido tanto la familia como papá y mamá, la pareja parental, se transmite a ese hijo, a esa hija. Sí. Pero también hay otro capítulo que es muy importante, que es el modo, tiempo y lugar de la concepción. Todas las circunstancias que rodearon mi concepción es otra información valiosísima que se transmite. Luego, los 9, los 8, los 7 o un poquito menos, como fue mi caso de gestación, sí. También todas esas vivencias dejan unas memorias inconscientes, la manera como nazco y los 3 primeros años de vida. Entonces, estos capítulos de la novela natal los he organizado de esa manera en el libro, dejan estas memorias inconscientes y configuran un patrón. Por eso el subtítulo del libro es Novela natal fractal de mi vida. Dejan unos patrones que luego se reactivan durante toda la vida y se repiten. Okay. Entonces, aquí, como tu programa es cómo miramos esas historias, esas raíces, sí. plenamente y mejor, pues en el libro la intención que he tenido es que logremos identificar todo eso que formó esta novela natal, todo esto que configuró esta novela natal y cómo se refleja en nuestra vida, en todos los méritos que tenemos, en todas las cualidades que tenemos, pero también en los desafíos y en ciertas dificultades, porque pueden tener sus raíces en este periodo. Ok.
Sí, cuéntame. No, que te iba a decir que entonces, cuando estamos hablando de novela natal, que también a veces es que como que pensamos que este programa solo habla de cosas que son retos y desafíos. No, también estamos hablando de esos méritos, como Claro, que llegaron en ese momento, es en esas etapas que nos estabas contando ahorita en esos capítulos. claro. Fíjate que en ese momento de la concepción recibimos un legado, eso está en el prólogo de la novela natal, lo puse así como prólogo, un Sí, legado de los méritos y también de esas historias inconclusas de 4 o 5 generaciones que nos ok. antecedieron. Ese es el prólogo. Ajá. Luego viene un plazo que es un poco más corto, un periodo, una etapa que es más corta de ese prólogo, que es qué vivió la familia, tanto el linaje paterno como el linaje materno, un año antes de la concepción, Ujú. qué vivió la pareja parental. Te voy a dar un ejemplo así de Sí. manera breve. Por la pandemia, Ujú. hubo muchos niños que fueron concebidos durante este periodo de casi 2 años de miedo, de aislamiento. Eso deja unas Sí, memorias claro. en los niños. Inclusive escuchaba yo en una consultante mía que acompaña a niños muy pequeños el caso de un chiquitín que ya conoce y el niño no se quita el tapabocas. La mamá lucha para que el niño se quite el tapabocas cuando lo va a bañar, A ¿sí? bañar. Los niños llenos de miedo y el aislamiento. Es decir, eso deja unas huellas. Fíjate, un año antes, el niño apenas cumplió 2 añitos y él ya tiene como este temor y esas Ujú. memorias de lo que pasó. Sí, Pero luego viene también, luego de ese año antes de la concepción, esas vivencias, la forma como nos conciben. sí. Y en la novela natal, en esta parte, miramos, bueno, cómo era la relación de papá y mamá, Ujú. qué proyecciones tenían conscientes e inconscientes sobre ese hijo, querían concebirlo. Fui concebida en un acto de amor, Mm, sí, sí, de que hubo consentimiento, o por el contrario, de pronto fui concebida en un acto violento, violento, una sí. violación, etcétera. Y todo eso también deja unas memorias en nuestro inconsciente. Y en el libro trabajamos 15, lo hemos llamado desórdenes, de todas estas circunstancias que rodean la concepción, pero que no tienen que ser patologías, sino fue circunstancias que rodearon la concepción. Sí. Por ejemplo, la pareja estaba en crisis, se iban a separar y de repente tienen un vínculo sexual y quedan Hijo. embarazados. Ah, Ese es un desorden que llamamos el hijo no deseado, pero necesitado. Y yo nazco con esa memoria como que tengo todo el tiempo que estar pegando las relaciones, tanto de papá y mamá como mis propios vínculos cuando crezco. ujú. Entonces, este es el otro capítulo. El siguiente es las memorias que quedan durante la gestación de ese bebé o el embarazo de mamá. ¿Sí? Sí. En estas, pues a veces incluso ahí trabajamos profundamente algunas complicaciones que se presentan durante el embarazo, Ujú. que pueden ser expresiones inconscientes de memorias de las ancestras de la madre o de las ancestras del Ah, padre, complicaciones que pudo haber sucedido, muertes durante los partos, etcétera, ok. son situaciones tan dolorosas que dejan unas improntas que luego se transmiten y que revive la madre cuando está en su embarazo, ¿sí? Sí. Entonces, aquí hay esta transmisión de esas experiencias tanto ancestrales Ujú. como de los embarazos anteriores de la madre. Si la madre ha tenido embarazos que han transcurrido normalmente, sin complicación, va a estar mucho más tranquila que si, por ejemplo, ha tenido complicaciones, a inclusive intentar quedar embarazada y no ha podido y finalmente queda embarazadita. Es una madre que tiene mucho temor y todo esto también se transmite a su hijo. Marta, una cosa para contarles a los oyentes, para que lo tengan en cuenta, y es que recuerden que hicimos antes, también con Francia, hicimos un par de programas sobre desórdenes
de concepción y gestación, para que estén súper atentos y vuelvan atrás para que los escuchen, porque ahí pues obviamente se profundiza mucho más en cada una de estas historias que estás contando. Sí, claro. Y también vendría el otro capítulo, Katica, que Sí. es el del nacimiento. Ujú. Sí, hay unas fases que trabajó y profundizó muchísimo un psiquiatra que vivió en Estados Unidos, Stanislav Grof. Él habló de memorias perinatales básicas y cómo la manera como nacemos deja unas memorias que luego nos dan un equipaje para enfrentar Sí. situaciones durante la vida. Es distinto si yo nazco a término por un parto natural, porque voy a atravesar esas memorias. La primera memoria es cuando empieza la contracción uterina. El Ujú. bebé es el que desencadena el El parto. parto, sí. El bebé libera una serie de hormonas que se llaman catecolaminas en sus glándulas suprarrenales y empieza entonces la contracción uterina en la madre. Fíjate que es distinto si el ginecobstetra, el médico, induce el El parto. parto, claro. A veces por razones muy válidas Sí. para proteger la vida de su hijo, de la madre, pero otras veces ha sido más una cuestión como de práctica, ¿no? Es que necesitamos, porque me voy de vacaciones, o necesitamos Ay, inducir el parto por otras razones que son un poco baladíes. sí. Entonces, es distinto cuando yo nazco con estas memorias perinatales básicas, un parto natural, un parto a término, cuando nazco prematuro, como fue mi Ujú. caso, Sí. sí, por un accidente de mi madre que se cae y tienen que inducir el parto. Eso nos da una manera de enfrentar los proyectos y los procesos que es distinta. Entonces, una forma de ver qué relación tuvo la manera como nací con mi vida actual es mirar cómo inicio, cómo Mm. transito, cómo continúo y cómo concluyo procesos y proyectos. Marta, ¿nos puedes contar el ejemplo tuyo? A mí me gusta mucho tu ejemplo, porque tú no naciste de 9 meses, sino de 8, ¿cierto? No, ojalá hubiera sido, yo nací antecitos de los siete Ave meses, María, por Dios. sobreviví, bueno, Sí, menos mal, creo que, bueno, fue un milagro sobrevivir. Y resulta que yo me daba cuenta que yo iniciaba con gran entusiasmo muchas cosas y justamente antes de finalizarlas era como si tuviera un freno. Y luego ya en el último momento empezaba a procrastinar y en el último momento finalmente metí el acelerador con mucho estrés, bajo gran presión, claro. concluía los Los, procesos o y sea, los proyectos. finalmente sí cerrabas, pero tenías todos estos antecedentes de procrastinación, del Claro, acelere. claro. Ok, ok. Entonces, esa manera como nacemos es muy Mm. importante. Entonces, empieza el trabajo de parto y ese bebé siente como si se estuviera asfixiando dentro por la presión, ¿sí? Esa es la Sí, primera memoria que se llama la lucha. sí, Primero está en fusión en el útero de mamá, luego la lucha. sí. Luego empieza a luchar, a luchar, a luchar, pero luego se abandona y cuando se abandona, se produce, ya empieza a abrirse el canal del parto y puede nacer. Y un poco la memoria que queda en todos los seres humanos es, puedo estar en una gran dificultad, puedo estar sintiéndome contra la pared, pero al final siempre puede haber una solución, una salida a eso. Wow, Imagínate lo importante que es esto claro. en una memoria, en un adulto, cuando estamos en todos los desafíos que vivimos todos los seres humanos, en las dificultades por las que atravesamos. Es, bueno, puedo estar viviendo esta situación dolorosa, etcétera, pero con el tiempo sé que esto puede cambiar, que eso no va a ser permanente. Y hay momentos en que necesito como luchar, pero hay momentos en que necesito abandonarme. Ujú. Entonces son memorias muy bonitas que quedan a partir de la experiencia de ese parto natural, ¿sí? Mucho para conversar con las mamás, mucho. Claro. Sí, Bueno, entonces nacemos y el sí. nacimiento es el primer acto de autonomía que tenemos los seres humanos, Ujú. ¿sí? Sí, Y el segundo acto, que tiene una resonancia enorme con la manera como nacimos, es cuando
crecemos y nos independizamos de la familia de origen. Ajá. Hay una resonancia. Cuando yo nazco, cortan el cordón umbilical, tengo que empezar a aprender a tomar el seno de mamá para alimentarme, a respirar, a regular todas las funciones de mi cuerpo. Cuando corto el cordón umbilical de la familia, a la edad que sea, 17, a los 18, hay unos que se llaman bombril, que todavía tienen 60 y no se No han, han no se han, salido. no se han independizado del nido familiar, ¿sí? Tienen resonancias. Muchas de las maneras como nos independizamos de la familia cuando crecemos es muy parecido a la manera como nacimos. Wow. Y entre esos dos actos de autonomía hay un ciclo que varía de acuerdo a cada persona que se llama el primer ciclo de autonomía. Algunas personas, como decía, a los 17, otros a los 20 y pico, otros a los 30, etc. Varía. Pero estos ciclos van a quedar en una memoria inconsciente y se van a repetir. Por ejemplo, si yo nací y me independicé a los 17 años, ese primer ciclo es de 17. Okay. El segundo empieza a los 17 y terminará a los 34. Y así sucesivamente se va sumando 17 más 17 más 17, en este ejemplo que te doy. Sí. Entonces uno puede mirar qué eventos, qué acontecimientos tuve en mi vida durante esos 17 años y mirar si en el segundo ciclo de autonomía se vuelven a producir algo parecido, que tiene una tonalidad parecida a lo que sucedió en el primer ciclo. Muy bien, entonces el siguiente capítulo es desde el nacimiento hasta los tres primeros años de vida. Y aquí intencionalmente quise trabajar en el libro algo que se llaman las heridas emocionales. Y son dos tipos de heridas, las heridas matriciales, que son heridas que tenemos todos los seres humanos. Por ejemplo, la herida primal, que es la separación del cuerpo de mamá. Cuando tengo que empezar a alimentarme, como te decía, a tomar el seno de la madre, a regular, inclusive empiezo a sentir frío, a sentir calor, tengo sueño. Eso cuando estaba en el vientre materno, pues no lo sentía, claro. Yo no lo regulaba. Hay otra herida, además, que es la herida de contacto, es cuando la madre no está conectada con su bebé, ese contacto, ese abrazo de la madre que inclusive cuando la madre está feliz con su maternidad, produce algo que un psicoanalista francés llama reverie, que es como la ensoñación de la madre con ese bebé. Cuando eso no sucede, se produce una herida matricial que se llama la herida de contacto. Y trabajamos 4 heridas matriciales en el libro. Sí. Pero luego vienen las heridas secundarias, que son producto también y muy en relación con las heridas matriciales, que son la herida del rechazo, del abandono, de la injusticia, de la traición y, espérate, se me escapó la otra, la humillación. Humillación, ok. Que son las 5 heridas secundarias que también dejan unas memorias y una manera como caminamos por la vida, una manera como elegimos, una manera como decidimos, una manera como transitamos cada situación que se nos presenta en la vida. Ahora, en el libro, mi intención ha sido, Katica, que le sirva a una mamá que quiere leer sobre este tema, que tiene un interés profundo, a una maestra que quiere comprender a los niños, a terapeutas. Y en el libro, pues además de que se explican todos estos apartes y estos capítulos, cada capítulo tiene unas preguntas orientadoras que le permiten a la persona, pues como decir, ay, mire, aquí pasó esto y esto tiene relación con esto que puedo estar viviendo. Cada capítulo tiene unas preguntas orientadoras. Y también, pues esto no es solamente como para que nos demos cuenta de que tengo el desorden de concepción, de no haber sido deseada pero necesitada, sino que esas preguntas, además de permitirme entender esto,
tenemos una cajita de herramientas en el libro con 8 terapias, ¿sí? Además, ajá. 8 terapias que lo hemos llamado la fase elaborativa y con una lógica terapéutica y las terapias. Por ejemplo, para quienes nacimos prematuros, hay una terapia que escribí, se llama de crisálida mariposa, Qué lindo. donde en mi inconsciente, durante la sesión terapéutica y durante un lapso determinado, dependiendo del tiempo que me hubiera faltado para llegar a término, yo estoy trabajando para ese bebé, esa bebé que está creciendo, le estoy dando la bienvenida hasta que finalmente, simbólicamente, se produce el nacimiento de Sí, esa bebé, para completar en el inconsciente ese periodo que quedó faltando. sí, para ¿Sí? como ese vuelo. Ujú. Exacto. Y hay otra terapia que es esencial para todos, que hemos llamado Reescribiendo mi novela natal. Qué lindo. En ese Reescribiendo mi novela natal retomo todo lo bueno que pudo haber sucedido, y en esto me encanta que tú lo insistas, porque es clave eso, reconocer todo lo bueno que rodeó Sí, mi novela natal, pero también reescribir aquellos aspectos que yo puedo identificar que producen ciertos bloqueos, ciertos retos en mi vida. sí. Hay otra que es la matriz tejedora de vida, que es también para trabajar desórdenes de concepción, reconociendo mi propia valía y mis propósitos, cuando hay, por ejemplo, las heridas, esas heridas emocionales que se producen. Reconocer mi propia valía y mis propósitos es una terapia que nos ayuda a superar los conflictos que quedan a partir de esas heridas emocionales. Todos los seres humanos tenemos heridas, Sí. ¿sí? No solamente una, a veces tenemos un paquetito, el combo, pero digamos, tenemos esta cajita de herramientas que pues es muy valiosa para trabajar cada uno de esos capítulos y lo que encontramos en cada uno de esos apartes de la novela natal. Marta, imagínate que se nos acabó el tiempo. Cuéntanos, porfa, dónde las personas pueden conseguir tus libros para profundizar. Sí, estos se encuentran en la librería San Pablo, que es la editorial. Estaremos en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro en Bogotá, en Filbo, en el lanzamiento de esta reedición del Buenísimo. libro. Ahí lo pueden conseguir. Y en San Pablo. Perdóname. Y en San Pablo también los pueden conseguir. En la librería San Pablo, en la Panamericana, y sé que también va a estar en la Librería Nacional en Colombia. Ok. Y también pues, nos han invitado a lanzarlo en la Feria de Buenos Aires. Mejor dicho, esta novela natal está viajando mucho. Sí, estamos felices por eso, Katy. Bueno, ¿a qué correo te pueden escribir si las personas, por ejemplo, quieren hacerte preguntas? ¿Dónde pueden como contactarte? Psicogenealogía en evolución, psico con P, psicogenealogía en evolución, @gmail.com. Bueno, mil gracias por ese dato también, porque creo que para los oyentes puede ser fundamental. Y bueno, creo que aquí nos queda un reto muy bonito a quienes escuchamos este programa, porque es como sentarnos a conversar con mamá o quienes rodearon también a mamá y a papá en ese proceso pues de esta novela natal y reconocer como todos estos momentos y estos capítulos y ya profundizar pues en el libro mucho más. ¿Algo más que le quieras decir a nuestros oyentes, Marta? No, pues agradecerte y agradecerles a los oyentes y bueno, espero que quieran profundizar en este tema maravilloso, que es otra historia que nos ayuda a comprender por qué somos así y también cómo podemos mejorar aquellas cosas que tenemos que mejorar. Poderosísimo. Marta, muchas gracias, oyentes. Nos oímos pronto. Conecta. Un espacio diseñado para descubrir tu historia y explorar tus raíces. Conecta. Un espacio para aprovechar el pasado, sanar el presente y proyectar el futuro. Conecta.
Una experiencia de transformación y conexión. Con la dirección de la profesora de la Universidad de Medellín, Catalina Isabel Ortiz Rodríguez.